Grato se encuentren conmigo hoy acá, transmitiendo esto en agosto de 2022, esta disertación que forma parte del concepto de ejercicio de la acción penal en Venezuela, está dirigida a mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal Penal, en mi asignatura Derecho Procesal Penal Superior, maestría de la Universidad de Margarita, Unimar, y clases estas que yo ubico en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para los cuales pueden ingresar y ver mis criterios al respecto. Bueno, nos encontramos entonces, no habíamos terminado, no habíamos acabado de salir pues de esta lámina en la cual me ha permitido explicar muchas cosas sobre la forma de inicio del proceso penal venezolano, lo cual sería la forma de inicio de la fase preparatoria del proceso penal venezolano, lo cual querría decir la forma de inicio del procedimiento ordinario dentro de los procedimientos que contempla el Código Orgánico Procesal Penal, ese proceso penal dividido en procedimientos, el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Pero aquí fundamentalmente estaríamos hablando del procedimiento ordinario. Bueno, creo que en la sesión previa habíamos hablado como último tema sobre el derrotero, es decir, el devenir, lo que podría ocurrir frente a la interposición de la querella por delito de acción pública, que podría ser un delito menos grave, un delito militar, un delito cometido por un adolescente dentro del sistema penal de responsabilidad del adolescente. Por cierto que le escuché una declaración, leí en algún lado, del fiscal general indicando que iban a haber cambios en la LOMNA para procurar el enjuiciamiento de los que cometan delitos contra menores, pero no le escuché en la declaración de forma alguna que hubiese algún cambio con respecto a la imputabilidad del adolescente mayor de 12 y menor de 14 por delito cometido dentro del sistema penal de responsabilidad de adolescente, que en algún momento estuvo vigente, en vigencia de la LOMNA y su sistema penal de responsabilidad, y que en la última reforma de 2015 se elimina la imputabilidad y se concede la inimputabilidad de adolescente entre 12 y 14 años por delito cometido de acción pública. Pero bueno, volvamos al tema que nos ocupa. Esa querella, digamos, el derrotero de ella es o haber sido, o se admite, o se desestima, se inadmite, se sanea. Les decía yo que el no saneamiento de la querella iba a conducir a su desestimación, pero que esa desestimación tenía una contra. Es decir, esa desestimación no conduciría a un efecto de cosa juzgada, sino a un efecto de non bis in idem, de imposibilidad de nueva persecución. Pero conforme lo establece el 20 y el 21 del Código Orgánico, ese non bis in idem, esa imposibilidad de nueva persecución, tiene excepciones. Y son dos. Las excepciones es porque quien ha conducido a esa imposibilidad de nueva persecución es un tribunal que no sea el tribunal competente. Imaginémonos que se ha desestimado la querella por parte de un tribunal de violencia de género y el delito es un delito ordinario, o es un delito militar, o es un delito cometido dentro del sistema penal de responsabilidad, o un delito que debe ser procesado por el sistema penal de responsabilidad del adolescente, y después se verifica que ese juez era un juez incompetente, pero también pudo haber sido por errores en la forma, y esto fue una manera, es decir, se interpuso una querella, se ordenó el saneamiento y no se saneó.
y después con posterioridad se volvió a presentar la querella, pero ya sí saneada, y con lo cual no conducirá a esa imposibilidad de nueva persecución. Cuando en los momentos iniciales de esta clase, la que no queda grabada, yo preguntaba cuál podría ser el sustento de una excepción frente a la interposición de una querella, a lo mejor alguien pudiera decir es que esa querella se interpuso previamente y no fue admitida, fue desestimada, fue una desestimación, una inadmisión por no saneamiento. Correcto, pero aquí tendríamos que hablar, y parece un juego de palabras, de la excepción de la excepción. Ahí está la excepción de imposibilidad de nueva persecución en el 28.4b del Código Orgánico Procesal Penal, pero hay excepciones a la excepción, es decir, la corrección de esos errores de forma ocurre ahora con la presentación de la querella, ya indicándose quién es el querellante, cuál es el hecho o la circunstancia por la cual se condujo la desestimación. Bueno, en todo caso, vámonos por la vía normal, en la cual esa querella fue admitida. En mi criterio, esa admisión por parte del Tribunal de Control configuraría una hipótesis de imputación material, y esa querella tiene que ser remitida al fiscal superior. Ese fiscal superior que le va a asignar la causa al fiscal subalterno, dependiendo del tipo de delito, para que ese fiscal subalterno conduzca la necesaria imputación. Sí, porque lo que ha existido es una imputación material por parte del juez de control al admitir la querella. La imputación formal, esa que exige el artículo 126 del COP, pues no se ha realizado. Y por lo tanto, al no haberse realizado, aquí veo que alguien está levantando la mano. Le voy a sugerir al alumno que está levantando la mano que las preguntas la dejen para la parte final de la próxima sesión en la cual ingresaremos todos cuando culmine esto. Bueno, entonces, esa imputación formal no se ha realizado y por lo tanto está en cabeza del fiscal del Ministerio Público realizarla. ¿A quién imputará? Bueno, podrá imputar a quien es querellado, a quien se admitió como querellado por parte del Tribunal de Control, pero pudiera ser que ese fiscal del Ministerio Público, vámonos por lo más fácil, que sería que ese fiscal del Ministerio Público dijese, no, mira, el hecho sí se cometió, yo lo conocí de esa forma, me abrieron los ojos, me pasaron los lentes por una querella, pero en realidad a quien debo imputar es a otro. No es María la querellada, sino fue Carmen, y yo la tengo que imputar. Y me enteré fue por la presentación de la querella. O pudiera decir ese fiscal, hay concurso de personas en el delito, 83, 84 del Código Penal. No es solamente el querellado, sino que otros participaron del hecho y me surge la necesidad de la imputación. O dijese el fiscal, oye, ese delito no es por el cual fue admitida la querella por parte del Tribunal de Control. Es decir, no fue estafa agravada, sino es apropiación indebida calificada. No es, como se presentó en la querella, homicidio intencional en grado de frustración, sino que estamos en presencia de lesiones intencionales gravísimas. No fue abuso sexual con penetración, sino abuso sexual pues sin penetración. Supónganse ustedes que el Ministerio Público no asumiera la idea que pudiera haber frustración en la violación, en el abuso sexual con penetración, sino que todo contacto sexual que no implique la penetración, aunque la intención original era la penetración, se configuraría un acto lascivo, un abuso sexual sin penetración. Supónganse ustedes que ese es el criterio. Y eso es por la cual el fiscal va a imputar. Pero lo peor que pudiera ocurrir
es que dijese no hay delito. No hay delito. Si no hay delito, ustedes dirían, bueno, ¿estamos en presencia de qué? De la desestimación de la querella. No, espérate, ya se admitió la querella. Ya alguien ostenta la condición de imputado material. Ahí lo que tendría que hacer el Ministerio Público es solicitar el sobreseimiento. El sobreseimiento sobre la base que el hecho no ocurrió, ese delito no ocurrió, ese delito, la circunstancia, digamos, de calificación jurídica, el nomen iuris, o no es la persona por la cual ocurrió la admisión de la querella. Es decir, el sobreseimiento frente a una imputación material. No solamente el sobreseimiento pudiera ocurrir frente a una imputación formal, sino frente a una imputación material. Es decir, el acto conclusivo de la fase preparatoria tendría que presentarlo el fiscal conforme a las pautas de los artículos 295 y siguientes del Código Orgánico. No es que estamos apremiados por el dictado de una medida cautelar. No confundir imputación con medida cautelar o medida de coerción. Ni siquiera está privado, ni siquiera le dictaban una medida cautelar sustitutiva, pero fue imputado de forma material al haber sido individualizado en la admisión de una querella. ¿Ok? Supóngase que sea otro el que ha cometido el delito. Bueno, surge la necesidad de la imputación formal. Es decir, no es descabellado que pudieran darse sendos actos procesales por parte del fiscal. Uno, la imputación formal, y dos, la solicitud de sobreseimiento frente a persona que fue admitida como querellada y que ostenta la condición de imputado material. ¿Dónde va a ocurrir esa imputación? Supóngase que sea del querellado o de otra persona. Bueno, va a ocurrir en sede fiscal. Aquí no hay duda con respecto a la imputación formal, conforme al artículo 126. Aquí no hay duda. Y es más, con la sentencia que les mencionaba, la que tienen en la grafía, es decir, estamos sustituyendo la 537 de julio de 2017 por la 754 del 9 de diciembre de 2021 de la Sala Constitucional, en el sentido que reitera que la imputación es en sede fiscal, pero puede tener el fiscal no solamente una finalidad imputatoria, sino una finalidad de coerción. Pues no podría asumirse la finalidad de coerción en sede fiscal, porque quien dicta las medidas judiciales preventivas, privativas de libertad o las medidas cautelares sustitutivas, es decir, la coerción en el proceso, es el juez a solicitud fiscal, ciertamente, como lo indica el 311, pero el 236 y el 242 exigen la necesidad del dictado por parte del juez. Por lo tanto, en esa sentencia, la 754 de diciembre de 2021, ratifica que la imputación ha de ser en sede fiscal, y si surge la necesidad de que se dicte una orden de aprehensión para ser transformada en una medida privativa de libertad, bueno, tendría que notificarse a sede fiscal, y ante la ausencia de comparecencia, si se verifica efectivamente la notificación o citación del ordenable en aprehensión, es que se va a solicitar al juez de control sustentado en la incomparecencia, con lo cual hay un sujeto que guarda mucha importancia, que sería el secretario de la Fiscalía, aunque en realidad por la ley orgánica del Ministerio Público quienes certifican sería el fiscal. Ese fiscal tendría que certificar de alguna forma que fue imposible la comparecencia, que no compareció a pesar de haberse notificado el eventualmente ordenado en aprehensión, para que se realice en sede judicial ambos efectos. Uno, se verifique la pretensión de coerción, y dos, la finalidad de la imputación en sede judicial. Entonces, ello iría a ocurrir en audiencia. Bueno, fíjense, el ejercicio de la acción penal, esto sería ya, digamos,
la manera como se norma el asunto. Podría ocurrir, conforme al 234 del Código Orgánico, lo que se llama el conocimiento flagrante. Ya hemos debatido, ya hemos hablado suficientemente sobre esa flagrancia, la flagrancia del sospechoso, y también el hecho que no solamente se aprende al sospechoso, sino también se aprende la llamada prueba flagrante. Otra manera de ver el asunto son los llamados actos de proformación de la acción penal, como lo establece la doctrina. Y ellos son dos, como ya lo han visto conmigo. La denuncia regulada a partir del 267 y siguiente del COP, o la querella a partir del artículo 274 y 275 del Código Orgánico Procesal Penal. Ojo, no confundir querella con acusación particular, con acusación privada, con adhesión a la acusación. Recuerden que las acusaciones en delitos de acción pública irían a ser con posterioridad a la imputación formal por parte del Ministerio Público, y recuerden que ese fiscal pudo haberse enterado, es más bien por la admisión de la querella. Y la tercera forma, regulada por nuestro COP, es el llamado conocimiento oficioso o autónomo, que a mí no me gusta la expresión de oficioso porque parecería que sería el juez quien está asumiendo el impulso. Y el 265 nos indica el Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes. Yo creo que es tendentes, yo creo que la palabra es tendente, creo que el código se equivoca, no es tendiente, yo creo que es tendentes, a investigar y hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación. Recuerda que ese conocimiento que asume el Ministerio Público puede ser inclusive porque hay una persona sospechosa y que fue presentado en flagrancia, o puede ser porque alguien le abre los ojos por vía de la denuncia o la querella, o puede ser que conozca el hecho, pero que no conozca quién lo ha cometido, y que precisamente la investigación es a los fines de la individualización. Fíjense que aquí habla el 265, el Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible. No habla que tenga conocimiento de que alguien lo haya perpetrado, habla de la perpetración, y entonces dispondrá que se practique la diligencia tendientes, que en realidad es tendentes, a investigar y hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación. No habla de forma alguna de una imputación. Claro, es que más bien la investigación es a los fines de una individualización. ¿Qué va a conducir la individualización? La individualización va a conducir a la famosa frasecita del 126A, a la probabilidad objetiva de responsabilidad. Es decir, cuando comenzó a estar vigente este código, este código de 2021, mucha gente criticaba, como queriendo... Ahora se está incorporando la doctora Gutiérrez Berbín, pero sigamos acá. Bueno, mucha gente criticaba que esta probabilidad objetiva de responsabilidad era como una especie de encuentro fortuito, es decir, como una especie de acto de magia, que allí estaba la probabilidad y no se decía de dónde surge. No, surge del 265, es decir, la probabilidad objetiva de responsabilidad es el corolario de una investigación. Una investigación fiscal, porque cuidado si tú me indicas que la probabilidad objetiva de responsabilidad es por lo que ha presentado la víctima como querellante. Es decir, la querella no es la demostración de una investigación. La querella es la puesta en conocimiento de un hecho que para alguien con una presunción objetiva de falta de fiabilidad porque ha sido ofendido por el delito o aparentemente como es la víctima, está poniendo en conocimiento a los fines de una investigación y a los fines
de la formalización de una imputación. Es decir, que no se exime la investigación fiscal porque se haya presentado una querella. Es decir, que el puente no puede ser directo. En un lado de la orilla está la querella admitida y en el otro lado de la orilla está la imputación formal. No, en el medio tiene que haber una investigación por parte del fiscal del Ministerio Público. Ahí están los elementos. Es decir, el hacer comparecer a sede fiscal, nada menos que la incomparecencia a sede fiscal conducirá a considerar desistida la querella. Hay una necesidad de encuentro de investigación. Entonces, el conocimiento oficioso del Ministerio Público y su famoso auto o decreto de proceder u orden de inicio es a los fines de legitimar precisamente los elementos de convicción. El hecho de que existan elementos de convicción que no surjan a partir de esa orden de inicio, en cierta forma los ilegitima. No estoy hablando de prueba todavía, estoy hablando de elementos de convicción. Es decir, tiene que verificarse el conocimiento fiscal como titular de la acción penal 285, 3 y 4 de la Constitución, artículo 11, artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, 24, 25 del Código Orgánico, tantas normas vinculadas a la labor de investigación de ese fiscal como titular de la acción penal. Fíjense, no confundir con la forma de inicio de los delitos de instancia de parte agraviada por acusación privada. Ahí está el 391. No podrá procederse al juicio respecto de delitos de acción dependiente de acusación o instancia de parte agraviada, sino mediante acusación privada de la víctima ante el tribunal competente conforme a lo dispuesto en este título. Nótese que a pesar de la conjunción copulativa o, que habla de dependiente de acusación o instancia de parte agraviada, no son sinónimos. Porque a lo mejor tú crees que ya tu carga como víctima en ese especial procedimiento está con la presentación de la acusación privada. Y en realidad no. Ahí se habla de instar, instancia de parte agraviada. No hay una relación sinonímica entre instar y acusar. Instar, ¿qué significa? Bueno, estar montado en la causa, estar instando, promoviendo, impulsando, porque ese procedimiento, a diferencia del procedimiento ordinario, ese sí tiene su efecto diabólico frente al no instar. El no instar, bueno, conduciría al abandono, ¿ok? De la causa. Deja de instar por durante 20 días hábiles ante ese tribunal de juicio para que tú veas que el efecto de abandono se verifica de forma efectiva en ese especial procedimiento. Casi que yo utilizaría una palabra un tanto fea, ¿verdad? El juez mercenario. ¿En qué sentido? Bueno, yo estoy aquí para que tú me digas lo que yo voy a hacer. Instame. O sea, la pelota está en tu campo. Una vez que tú me digas, yo lo hago. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, vinculado o parecido mucho al proceso civil, a la llamada disponibilidad de la acción penal o de la acción aquí penal, porque se trata de un procedimiento especial en la cual, si es verdad, que podríamos encontrarnos en circunstancias de citra, extra o ultra petita. Pero volvamos al procedimiento ordinario porque no me quiero ir por las ramas del procedimiento por instancia de parte agraviada. Esa forma de inicio, y es lo que vamos a ver ahora, también puede verse alternadas, las llamadas alternativas a la prosecución del proceso, conforme al Código Orgánico Procesal Penal, a partir de los artículos 37 y siguientes del COP. Nótese que se habla de alternativas a la prosecución. Prosecución, ya se inició una persecución, ya hay una forma de inicio.
Y en el desarrollo, en lugar de seguir el derrotero normal de fase preparatoria, intermedia, actos conclusivos de la fase preparatoria, vamos a asumir una alternativa, la alternabilidad de ese proceso. Obviamente que esto viene del ámbito anglosajón fundamentalmente, bajo el prisma de lo que se denomina el plea bargaining, las suspensiones condicionales del proceso, esta forma de negociación, ¿verdad? De ir disponiendo de la acción en lugar de, como les mencionaba con anterioridad, en otras sesiones de esta maestría, las famosas 3O del fiscal: obligatoriedad del ejercicio de la acción penal, oficiosidad, es decir, hacerlo bien, hacerlo eficientemente, y oficialidad, porque se trata de un ente público, ministerio público. Entonces, veamos un tanto en las sesiones en la que termina, ya estamos a punto de terminar, me quedan 3 minutos, ustedes se incorporan con las mismas coordenadas, veamos el tema de las alternativas a la prosecución del proceso. Esas alternativas a la prosecución del proceso, vamos a comenzarla con el llamado principio de oportunidad. En el principio de oportunidad estamos asumiendo una prescindencia absoluta de la acción. Es decir, el fiscal del Ministerio Público está convencido que el hecho ocurrió. Está convencido de que quien ostenta la condición de imputado, ya previamente ha sido imputado, realizó el hecho. Pero además está convencido que ese hecho realizado por quien ostenta la condición de imputado es un delito. Debe calificarse como un delito. Pero bueno, niño, si estás convencido de todo eso, que el hecho ocurrió, que lo hizo el imputado y que además es un delito, no tienes duda con respecto a la prueba, puedes perfectamente presentar una acusación. Si tienes todo eso, ¿por qué no acusas? Precisamente ahí donde está la gran paradoja con el llamado principio de oportunidad. El fiscal se abstiene de presentar una acusación o siquiera presentar una solicitud de sobreseimiento, aunque el efecto es el sobreseimiento cuando se homologa el principio de oportunidad, porque el fiscal tiene razones, digamos, de política criminal vinculadas a las circunstancias. Oye, vale, mira los archivos de la fiscalía. 5.000 causas de delitos de mucha importancia. Oye, homicidio, robo, secuestro, extorsión. Y aquí ocurrió, qué sé yo, un delito insignificante, de bagatela, de poca significación. Oye, la ciudad de Caracas, ¿cuántas vacas habrá en la ciudad de Caracas? Y se cometió el delito de abigeato. Se hurtaron o se robaron una vaca en Caracas. Quizás en otra realidad es muy usual, pero en la realidad venezolana, ley de protección a la realidad caraqueña, ley de protección a la actividad ganadera, quizás no se ve tanto. Bueno, ingresen por favor con la misma coordenada para continuar en esta sesión sobre el principio de oportunidad y las otras alternativas a la prosecución del proceso. Gracias.